¿Alguna vez has visto a una persona que normalmente es tranquila perder la cabeza por completo? ¿Qué sucedió? Tenía un amigo que tenía más de 60 años, un alcohólico funcional, pero era el tipo más tranquilo y sereno que he conocido. Nunca solía levantar la voz ni decir palabrotas, todo lo hacía con meticulosa precisión. Una vez me explicó que si usas un lenguaje vulgar y gritas todo el tiempo, entonces no tendrás a dónde ir cuando realmente te enojes. Había trabajado con él durante unos 3 años y nunca lo había escuchado levantar la voz ni decir palabrotas antes. La semana anterior, le habían estafado con su salario y el gerente prometió solucionarlo para el viernes. Llegó el viernes y no se había solucionado. Entonces, cuando mi amigo se acercó al gerente en la oficina abierta y le dijo en voz alta, ¿dónde diablos está mi dinero? Prometiste que esto se resolvería. Toda la oficina quedó en silencio y la mirada de terror en el rostro del gerente era inquietante. El dinero estaba en su cuenta al final del día. Español, ese era él perdiendo la cabeza. Segunda historia, una vez, en la escuela secundaria, un par de matones se le acercaron a la cara a otro chico. El tipo estaba sentado allí como Anton Chao, el soldado Pail, sin expresión y mirando fijamente hacia adelante, claramente sin escuchar nada. Uno de los matones se acercó un poco más y el chico lo golpeó tan fuerte como pudo en la cara. El matón cayó al suelo, sin palabras, con la nariz sangrando por todas partes. El chico se levantó con calma, todavía sin emoción, empacó sus cosas con calma y se dirigió a la oficina del director como si nada hubiera pasado. Sigue siendo una de las cosas más brutales que he visto en mi vida. Fue como salir de una película, caminar hasta el director como diciendo, está bien, este chico está enfermo como el demonio. Sin ningún juicio sobre las acciones o lo que sucedió aquí, ese es un comportamiento frío como una piedra, y debes mostrarle algo de respeto. Tercera historia, cuando era niño, estaba descansando en la casa de un amigo. Su padre era el tipo más tranquilo y agradable. Ese día, la mamá de mi amiga, también muy simpática, estaba al otro lado de la calle hablando con el vecino sobre algo que ya no recuerdo. El vecino era uno de esos tipos que nunca respetaban la etiqueta común, música a todo volumen, estacionar su bote de mala calidad frente a las casas de otras personas, autos estacionados en el césped. El vecino comenzó a gritarle a la mamá y todos salimos a la entrada para ver qué estaba pasando. Tan pronto como salimos, el tipo llamó a la mamá de mi amiga con un nombre no muy agradable. Bueno, el papá de mi amiga escuchó eso y se puso en modo Hulk. Corrió gritando al otro lado de la calle y simplemente golpeó al tipo, agachándose sobre él, gritando advertencias y amenazas. Su esposa tardó un tiempo en calmarlo. No creo que ninguno de ellos lo haya visto reaccionar ante algo de esa manera, tal vez incluso el propio papá. Encuentra a alguien que haga esto por ti. No sé, estoy loco por pensar que esto es realmente lindo y dulce, tal vez sea un poco raro, supongo, pero se siente tan... No sé, algo en eso se siente tan puro. Es la forma más pura de ira, ya sabes, estar enojado porque le faltan el respeto a alguien a quien realmente te importa, supongo. Historia 4. Uno de mis profesores en la escuela secundaria era el tipo más tranquilo. Nunca gritaba, nunca regañaba a los niños, solo se reía y sonreía y esperaba a que todos nos calmáramos y luego continuaba con su enseñanza. Un día, debemos haber estado particularmente alborotadores y no nos estábamos calmando como solíamos hacerlo. No podía decir ni una palabra. Podía ver que se frustraba cada vez más y, finalmente, simplemente gritó, cállate. Toda la clase quedó en silencio. Nunca más tuvo que hacerlo. Historia 5. Trabajé como cocinero de línea con un chef con el que me hice muy buen amigo. Un tipo muy tranquilo, de trato fácil y, en realidad, muy divertido para cocinar. Él me enseñó la mayor parte de lo que sé sobre cocina y le debo mucho por mi éxito. Nunca lo vi enfadarse hasta que un día nos pusieron a trabajar en una noche ajetreada y uno de los camareros dijo algo que lo molestó mucho. No estoy seguro de si alguna vez escuché lo que dijo,
pero lo siguiente que supe fue que había lanzado la cesta de la freidora a machuno por la cocina, casi sin tocar al chico que lavaba los platos y rompiendo una bombilla. Se fue furioso y 5 minutos después de una pausa para fumar, regresó y siguió cocinando tranquilamente como si nada hubiera pasado. Se disculpó al día siguiente y nunca más hablamos de ello. La industria de la restauración es un lugar estresante. Sin embargo, se necesita un gran hombre para disculparse por ello. Volvió al trabajo y se disculpó cuando fue necesario. Respetó a este tipo. Historia 6, esta no es mi historia, sino la de mi padre. Cuando era niño, su mejor amigo Leif era un chico tranquilo y tímido que era un poco torpe socialmente. En la escuela, no lo acosaban físicamente, pero un niño se burlaba de él constantemente. Esto habría sido a finales de los años 50 o principios de los 60, por lo que se esperaba que los niños simplemente se aguantaran. Mi padre solía enfrentarse al chico, pero un día una niña corrió hacia él y le dijo que Leif y el chico estaban peleando. Mi padre corrió a salvar a Leif, pero cuando atravesó el círculo, encontró al acosador boca arriba, Leif sentado sobre su pecho, sujetándolo por las orejas y golpeando su cabeza contra el pavimento una y otra vez. Mi padre lo derribó, lo tiró al suelo y le gritó, preguntándole qué estaba haciendo. Lo que me quedó grabado de esa historia fue cómo lo describió, era como si no hubiera nada allí. Sentí que podía ver la parte de atrás de su cráneo a través de sus ojos. Afortunadamente, eran niños, así que el daño fue grave pero limitado. El acosador escapó con puntos de sutura y una conmoción cerebral, y Leif tuvo que hablar con el psicólogo de la escuela. Mi padre y Leif siguieron siendo mejores amigos, y cuando lo conocí de adulta, todavía era tranquilo, pero menos tímido y torpe. Historia 7, solía ver a esta mujer en mi edificio todos los días. Muy amigable, siempre nos preguntábamos cómo estábamos. Almorzamos algunas veces a lo largo de los años, éramos amistosos hasta cierto punto. Pasaron un par de años y ella era mucho mayor que yo. Un día, mientras tomaba el ascensor, me dijo que se estaba despidiendo. Le dije que lamentaba verla irse y le pregunté por qué. Dijo que se jubilaba ese día. Le pregunté si en su oficina estaban organizando una fiesta o si lo celebraban. Se volvió hacia mí y su rostro se contorsionó en una imagen de rabia. Apretó los dientes y dijo que no le había dicho a nadie en su oficina, incluidos sus jefes. Solo se lo dijo a la persona de recursos humanos la semana pasada. Español era su último día y nunca más volvería a ver ni hablar con nadie en su oficina. Esta persona había reprimido su ira, estaba dispuesta a estallar por cualquier cosa. Debió haber sido un trabajo estresante. 8 historias. Cuando estaba en mis últimos años de adolescencia, fui financieramente irresponsable y les pedí dinero prestado a mis abuelos para mudarme de la casa de mi madre. Hicimos un plan sobre cómo lo pagaría en cuotas y solo me atrasé en 2 pagos. En cada uno, llamé a mi abuelo y le pregunté si estaba bien, y él estuvo tranquilo. Un día, recibí una llamada de él y estaba furioso. Me gritaba por teléfono y podía escuchar a mi abuela llorando de fondo. Estaba más enojado que nunca en mi vida y estaba aterrorizada. Quería saber por qué no había hecho el pago ese mes, pero estaba segura de que sí lo había hecho. Resulta que había configurado accidentalmente el pago automático para que se debitara de la cuenta equivocada, y no lo había hecho. Fue un error honesto de mi parte y se lo expliqué. Le transferí el dinero inmediatamente y se calmó al instante. Más tarde me enteré de que se había vuelto alcohólico después de dejar de fumar y que hablaba así con mi abuela con regularidad cuando no había nadie cerca. No me gustó esto. Aquello me puso triste. Simplemente la gente pierde los estribos con sus parejas de manera constante. Claro, pierdes los estribos de vez en cuando, peleas, lo que sea, pero de manera constante, eso simplemente. No sé, especialmente con una pareja de largo plazo. Se siente mal, hombre. 9ª historia. Llevo algunos años en la Guardia Costera de los Estados Unidos y, en el camino, conocí a un tipo muy tranquilo.
Lo llamaremos Joe. Joe tenía una esposa y 2 hijas. Habla con suavidad, pero sigue siendo autoritario cuando es necesario. Siempre es amable con los demás y trabaja muy duro. Luego hay otra trabajadora, la llamaremos Jill. Jill es una persona arrogante, molesta, ruidosa e irrespetuosa con cualquiera que tenga un rango inferior al suyo. Siempre está hablando de sus historias marinas definitivamente falsas y de lo que llamamos un halcón azul. Podría seguir hablando de ella durante días. De todos modos, un día de servicio, Joe y su equipo estuvieron fuera en un caso de rescate durante más de 6 horas durante toda la noche. Él y el equipo regresaron a la estación alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. Estaban tan cansados que se desplomaron en los sofás del salón, que está conectado a la sala de capacitación del SLT para conferencias, que está dividida por una partición plegable que se puede sacar de la pared. Bueno, llegó la mañana y había una nota en la puerta de la gran sala: la tripulación está durmiendo después de un caso nocturno. No molestar. Por supuesto, Jill ignoró por completo la nota, irrumpió en la sala, encendió todas las luces, habló y se rió demasiado fuerte para las 7:30 de la mañana. Comenzó a contar una ridícula historia del mar, que siempre comienza con entonces, cuando estaba destinado. E inmediatamente Joe se levanta como un cohete del sofá y camina hacia la partición en la pared, murmurando cosas en voz baja como maldita nota en la puerta. Estaba luchando vigorosamente contra la partición, arrancándola de la pared y tirándola a través de la barandilla de 20 pies de largo. Jill lo está mirando y, cuando casi termina, dice: «Puedo irme si quieres». Totalmente injustificado, Joe dice: «Para eso está la maldita puerta». Cierra la partición y se vuelve a acostar. Nadie dijo una palabra, pero creo que todos ganaron un poco más de respeto por Joe ese día. Historia 10, mi madre. Cuando yo tenía 7 años, tuvimos lo que ahora llamamos la Navidad de Jerry Springer. Una tía odiaba a su cuñada y empezó a gritarle. Luego empezaron los empujones. Los maridos se involucraron y, a partir de ahí, la cosa siguió empeorando. Mi madre se puso en modo mediador y trató de calmar a todo el mundo, pero no funcionó. Decidió venir a ver cómo estábamos los niños y encontró a mi prima y a mí abrazándonos y sollozando porque teníamos miedo. Lo siguiente que oí fue su voz de madre aterradora gritando por encima de todos: «Escuchen, malditos hijos de puta. Mi hija está ahí llorando en Navidad porque su familia no puede mantener la calma un día al año. Van a entrar en esa habitación, en fila india, y se van a disculpar con cada niño individualmente. Luego se van a callar de una vez hasta que los saque de aquí. Vamos a ir a ver las luces y esta familia será la imagen de la alegría navideña cuando regresemos». Mi madre nunca decía palabrotas delante de mí y solo decía maldita sea cuando las cosas iban muy mal. Ese lado de la familia no celebró la Navidad hasta varios años después de eso. Siempre estoy dispuesta a escuchar una buena historia de mamá osa. Claro que sí. Historia 11. En mi trabajo anterior, antes de la pandemia, trabajé con un gerente muy talentoso y muy agradable llamado James, que era un gran profesional y muy bueno con los clientes. Es uno de esos tipos a los que miras y, por su tamaño físico, pensarías que fácilmente podría ser un portero, pero es un ser humano absolutamente adorable. No importaban los cambios que se produjeran desde lo más alto de la empresa o cómo iba el negocio, el tipo seguía adelante como un faro de positividad. Nunca se enojaba ni se molestaba visiblemente. Era puro teflón ante las malas noticias. Pero un día, recibí una llamada de un servicio de limpieza que contratamos para realizar gran parte de la limpieza más profunda en nuestras instalaciones. Durante esta llamada, me pidieron que confirmara que tenemos 2 turnos de día y 1 de noche limpiando nuestro edificio. No sé exactamente por qué surgió esto, pero fue desconcertante ya que solo teníamos un turno de limpieza de día y un turno de limpieza de noche, y esto había sido así desde que comencé a trabajar en ese lugar en particular, probablemente 1 año y medio, tal vez 2 años en este punto.
Siguieron insistiendo en que debía estar equivocado y que seguramente había un segundo turno durante el día que simplemente faltaba. Sin embargo, yo era el tipo que tenía que revisar regularmente su trabajo y enviar esta retroalimentación a la empresa contratada, por lo que estaba 100% seguro de que solo habíamos tenido el turno de un día. Finalmente, los puse en espera e informé a James de esto, y como un interruptor, el tipo cambió por completo. Atrás quedó el James que siempre tenía una sonrisa en su rostro y nunca dejaba que nada lo afectara. En su lugar llegó un hombre con cara de piedra que me pidió que lo dejara hablar con estas personas. Le di el teléfono. Entró en su oficina y lo observé por la ventana mientras se ponía cada vez más nervioso, tal vez hasta el punto de gritar abiertamente cuando se supo que nos habían cobrado por el segundo turno de limpieza diurno que en realidad nunca habíamos tenido. Fue como ver a un oso de peluche convertirse en un oso pardo en el lapso de 3 minutos. El tipo pudo superarlo y volver a ser el mismo después de la llamada, pero mientras estaba en el trabajo, me di cuenta de que estaba indignado por el hecho de que nos estaban cobrando por servicios que en realidad no estábamos recibiendo. Historia 12, mi padre es la persona más apacible que he conocido. Es el hombre más sereno y sensato que conozco. Una vez lo vi tropezar en nuestro garaje y caer sobre un balde de clavos y tornillos, dándose cuenta de que tenía uno incrustado en la rótula. Me miró y dijo, no se lo digas a tu madre. Reaccionará de forma exagerada, mientras agarraba un par de alicates y sacaba el tornillo. Pero cuando algo le pasaba a mi hermano con necesidades especiales, se le iluminaban los ojos con un brillo que podía asustar a un seal de la marina. Cuando tenía 8 años, mis padres nos llevaron a mi hermano y a mí a comer a un restaurante, lo cual fue un gran acontecimiento porque a mi hermano le habían diagnosticado recientemente un problema de salud física degenerativa, que le estaba generando enormes deudas médicas, todo mientras mi padre perdía su trabajo después de sacar una B en una carrera de buceo. Fuimos a nuestro restaurante mexicano favorito de la ciudad y aparcamos en el lugar para discapacitados más cercano a la puerta de entrada. Recuerdo haber pasado un momento inusualmente alegre en el que pude ver cómo se calmaban los niveles de estrés de mis padres y escuchar historias divertidas sobre el pasado. Simplemente disfrutamos de una cena memorable con muchas risas. Al mirar atrás, me di cuenta de que era un gran gasto que mis padres probablemente no podían permitirse y se sacrificaron para que pudiéramos tener una noche normal en familia. Cuando salimos del restaurante, encontramos un auto estacionado junto a nosotros, no en un lugar de estacionamiento sino en las franjas amarillas inmediatamente al lado de nuestra camioneta. Normalmente, esto no sería un problema, pero mi hermano está en silla de ruedas y teníamos una rampa plegable, no los elevadores hidráulicos que se ven hoy en día, sino una rampa de metal pesado con revestimiento en polvo. Era una noche de viernes, por lo que el tráfico estaba muy denso y mis padres no se sentían cómodos simplemente retrocediendo hacia la calle para cargar a mi hermano. Entonces mi padre entró en el restaurante para ver si el gerente podía encontrar al dueño del auto y pedirle que se moviera. Cuando mi padre salió del restaurante, vi una mirada que nunca había visto antes. Era una mirada de concentración, determinación y rabia. Miró a mi madre y le dijo que se subiera al coche. Ella se subió y dijo, vale, de una forma que indicaba que sabía que algo podía pasar. Se volvió hacia mí y dijo, mira esto. Desplegó la rampa y la colocó de golpe sobre el techo del coche que estaba a nuestro lado, luego se volvió para explicar que el gerente le había dicho, no soy responsable de lo que sucede en el estacionamiento. ¿Por qué no piensas en algo? Y así lo hizo. Para ser claros, tal vez había 4 o 5 grupos comiendo en el restaurante. Fácilmente podría haber pedido a alguien que se moviera. Esperamos un minuto y el gerente salió gritando, ¿qué estás haciendo? No puedes hacer eso. Fue entonces cuando mi padre perdió la cabeza. En ese momento, recogió la silla de ruedas de mi hermano con él dentro, que pesaba alrededor de 150 a 200 libras, y lo sentó en el capó del coche mientras le gritaba al gerente. Luego saltó sobre el capó del auto y luego levantó a mi hermano para ponerlo en el techo del auto, sin dejar de darle la lata al gerente.
Saltó al techo y con calma hizo rodar a mi hermano por la rampa hasta nuestra camioneta, me dijo que subiera y con calma le dijo al gerente, se me ocurrió algo. Desde ese día, nunca he visto nada remotamente parecido al mismo nivel de enojo de su parte. Nos reímos de la historia de vez en cuando, y mi padre siempre se apresura a decir que reaccionó exageradamente. Pero bueno, creo que reaccionó bien. Esto. Oh, hermoso. Vamos, gerente, solo pregunta si el auto es de alguien en el restaurante y dile, puedes moverlo, estás estacionado donde no deberías estar. Eso es, creo, ilegal o al menos violar algún reglamento o algo así. No lo sé. No soy un aficionado a las leyes. Historia 13, mi tía, durante años, siempre estuvo muy tranquila, siempre bromeaba y estaba de buen humor. En mis 15 años, nunca la había visto enojada por nada, y definitivamente nunca la había escuchado decir malas palabras. Hasta la Navidad de 1999. Un poco de historia, mi madre tenía 2 hermanos menores. Un tío idiota es un completo imbécil, y el más joven, el tío bueno, el marido de mi tía en la historia, es un tipo bastante normal y se lleva bien con todos. Durante años, mi abuela permitió que mi tío idiota hiciera lo que quisiera, y a pesar de los mejores esfuerzos de mi abuelo, se convirtió en un imbécil cada vez más. En el verano de 1999, el tío idiota y mi ahora ex tía están separados y tienen un divorcio pendiente. Ella sigue siendo amable con sus sobrinos y sobrinas, así que llamó a mi abuela y le preguntó si podía dejarnos los regalos de Navidad, y mi abuela dijo que estaba bien. Ella aparece y mi tío está enojado. Mi abuela nos dijo a todos los niños, incluida la hija del tío idiota, que nos quedáramos en la sala de estar. Mi madre entra y dice que el tío idiota intentó golpear a su esposa en la cara, y mi buen tío lo detuvo, y cayeron a través de la cerca de rieles del vecino. Mi tía, siempre súper tranquila, se levanta y dice, estoy harta de su mierda de golpear a la esposa. Voy a llamar a la maldita policía. Estoy harta de este idiota psicópata. Estoy atónita, no puedo creerlo. Mi abuela está en pánico porque, nuevamente, ella lo permitió, y si él fuera a la cárcel por violencia doméstica probablemente le costaría su trabajo como jefe de bomberos. El tío idiota se va y, poco después, todos nos vamos. La Navidad terminó un poco antes ese año. Hasta el día de hoy, todavía no he vuelto a escuchar a mi tía decir malas palabras y solo la he visto enojada por algo, y nuevamente fue por mi tío idiota. Realmente desearía que YouTube no desmonetizara las malas palabras. Siento que te estás perdiendo estas historias. Ojalá pudiera dártelo, pero también, nos gusta un poco. No voy a mentir, hay que ser sinceros con vosotros. Historia 14, se necesita mucho para hacer gritar a mi madre. En las raras ocasiones en que gritaba, parecía que tenía un verdadero autocontrol, como si gritara a propósito porque había una razón para hacerlo, como si necesitara hablar tan fuerte para que la escucháramos o como si uno de los niños necesitara aprender a no volver a correr en medio del tráfico, ese tipo de cosas. Pero una mañana, cuando éramos adolescentes, mi hermano se estaba portando muy mal. Mi dulce y suave madre gritó, maldita sea, Sean. Y arrojó un cuchillo de mantequilla con tanta fuerza que se clavó bastante en el piso de madera de roble en contra de la veta. Todavía puedo escuchar el ruido que hizo. Todos nos comportamos muy bien durante el resto del día. Finalmente le pregunté a mi madre por qué lo hacía. Su explicación fue que se sentía demasiado enojada para sostener un cuchillo, incluso un cuchillo de mantequilla, y estaba tratando de quitárselo de la mano antes de hacer algo estúpido. No tenía idea de cómo sonar como una mujer gritando, específicamente como una madre gritando, así que me alejé del micrófono y lo di todo. Espero que haya sido aceptable. De todos modos, esto es súper justo. Lo siento. Nunca había tenido un momento así antes en mi vida, pero podía ver que si me enojaba mucho y sostenía un cuchillo, trataría de quitármelo de las manos.
Porque cuando estás realmente enojado, no estás pensando con claridad, pero estás pensando lo suficiente como para poder desarmarte. Sabes, de todos modos, ese es todo el tiempo que tenemos para historias hoy. Este hilo fue un viaje salvaje. Me gustó un poco. ¿Qué piensan ustedes? Espero que también les haya gustado. También espero que tengan un día o una noche maravillosos, donde sea que estén. Los veo en el próximo.